Bienvenidos a este conversatorio del mes de septiembre. Muchas gracias, Marilyn, por estar con nosotros y aceptar esta plática con la Mesa Mexicana de Conservación. Voy a presentar un poco tu reseña antes de ceder, por supuesto, la sesión. Marilyn es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee un máster en Ciencias Históricas, Filológicas y Religiosas de la Escuela de Altos Estudios de la Sorbonne en París. Su pasión por el patrimonio la llevó a estudiar conservación y restauración en la Escuela Nacional de Conservación de la Ciudad de México. Claro que lo sabemos y lo compartimos también. En 2017 realizó una investigación relevante en materia de la práctica de la conservación con enfoque social en museos. El caso de estudio fue el Museo de Arte de Los Ángeles de los Estados Unidos, y en el cual fue invitada al curso enfocado en comunidades del Centro Internacional de Conservación de Italia. Posteriormente, su investigación fue galardonada con el premio Paul Coremans del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 2022. Como conservadora ha publicado numerosos artículos y colaborado en proyectos de investigación, restauración y museografía, así como distintas instituciones de Lina y entre otras de la Ciudad de México. Actualmente es jefa del Departamento de Catalogación de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, donde desarrolla el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos y Artísticos de Propiedad Federal. Su tarea fundamental es levantar información especializada y estratégica para la conservación preventiva de los templos novohispanos y sus obras de arte sacro a nivel nacional, la gestión y su uso a través de préstamos para exhibiciones tanto nacionales como internacionales, algunas actividades de culto y traslados a centros de conservación. Nuevamente agradezco la oportunidad de tenerte aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias, Nat. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí y muchas gracias a todos los que están presentes para tener esta charla que la pienso más como una plática de este quehacer que nos apasiona. Entonces, bueno, sin más, voy a empezar a compartir mi pantalla. Muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Yo les voy a hablar un poco de lo que hago en la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural, que para quien no la conozca es una unidad administrativa que pertenece directamente a la Secretaría de Cultura. Y ahí yo dirijo el área del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos y Artísticos de Propiedad Federal. Brevemente vamos a revisar un poco de los antecedentes históricos, el marco jurídico y las funciones de la dirección para que después me enfoque un poco en un par de proyectos especiales que tenemos ahí. Bueno, y aquí les platico un poco, porque en realidad me parece una cosa muy interesante y que aprendí sobre todo ya cuando llegué a la institución. Es una institución muy longeva, realmente data del siglo XIX. El contexto de su surgimiento son las leyes de reforma en este siglo XIX que teníamos tan inestable políticamente y donde el Estado estaba buscando a toda costa, pues hacerse de un poco de recursos de todo tipo para poder salir adelante y estabilizar el naciente Estado mexicano. Entonces, digamos, a mitades del siglo XIX que se producen las leyes de reforma, una de esas leyes es la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México, ¿no? Que también fue conocida como la ley Lerdo. Entonces, digamos, ese momento es importante porque es lo que marca el inicio de un interés por hacer levantamientos de información de los templos que ahora consideramos templos novohispanos y lo que tenían, digamos, que hoy consideramos de carácter patrimonial, histórico, ¿no? Entonces, realmente hay, si un día ustedes van de curiosidad al archivo del INDAVIN, pues se van a encontrar los primeros inventarios que hay, por ejemplo, de catedral, que son son unos documentos históricos preciosos, ¿no? Entonces, realmente el inicio de este interés por registrar nace a mitades del siglo XIX.
después ya de varias décadas, ya por los años 40, por ejemplo, hay otro ejercicio de registro que es también muy valioso, digamos, en la historia de la institución, que son estos catálogos que les pongo yo aquí abajo, que se produjeron más o menos en la década de los 40, que son catálogos de las construcciones religiosas tanto del estado de Hidalgo como del estado de Yucatán. Por alguna razón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era a donde pertenecíamos en un inicio, tenía un gran interés por estos dos estados, ¿no? Como que por ahí empezó ese registro. Y bueno, estos dos documentos que son el antecedente ya, digamos, con una obra impresa, mucho más formalizada en términos de la información que querían vertir, y además que son importantes porque nos hablan de una transición, digamos, en la vocación de la institución, porque ya empiezan a tener una visión más como de patrimonio cultural y no solo como de un patrimonio, digamos, de activos y pasivos más administrativas, sino empieza a ser más cultural. Entonces, y estas obras, bueno, en esta línea del tiempo que yo les pongo, las pueden ver aquí en la década de los 40, ¿no? Y que también son muy valiosas porque las hicieron personajes como Manuel Toussaint y Justino Fernández, ¿no? Y bueno, les comparto rápidamente esta línea del tiempo, como que esta Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural ha formado parte de distintas secretarías porque justamente a lo largo del siglo XX fue transformando su vocación, y entonces su vocación como que se ajustaba a, digamos, en esa transición se ajustaba mejor a distintas, digamos, entidades de la administración pública federal, ¿no? Entonces, nació siendo parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, formaba parte de Hacienda cuando nació, y fue migrando a muchas secretarías, ¿no? A la Secretaría de Bienes Nacionales, que es también, por ejemplo, ahí estaba respaldada por la Ley de Bienes Nacionales, que hoy en día nos sigue respaldando. Formó parte de la Secretaría del Patrimonio Nacional. Posteriormente pasó a ser parte de la Secretaría de Asentamientos Urbanos y Humanos y Obras Públicas. Después pasó a ser parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico. Y aquí hago una pausa porque a partir de formar parte de esta secretaría hubo un interés creciente y además tecnología que permitía hacer los registros, digamos, mucho más masivos, ¿no? Masivos para lo que podía hacerse en esa época, ¿no? Entonces, a partir de los años 80, en la Dirección General de Sitios y Monumentos se empezó a producir información catalográfica mucho más amplia, mucho más voluminosa, con el afán de cubrir el registro de todo lo que había a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y para que terminen de ver que la transición fue hacia lo cultural, después en 1992 formamos parte de Sedesol, posteriormente en 1994 formamos parte de la Secretaría de Cultura, y quien se encargaba de los registros era, digamos, el área de catalogación que estaba dentro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y posteriormente toda la dirección formamos parte de la Secretaría de Cultura. Entonces, bueno, eso para mostrarles cómo evolucionó hacia un interés mucho más por el patrimonio cultural. Y actualmente el marco, digamos, jurídico que rige a la dirección y que le da sus atribuciones está asentado en el reglamento interior de la Secretaría de Cultura de 2016, y digamos, en ese documento a la dirección se le dan directamente 17 atribuciones legales, y las que están directamente vinculadas con el área de catalogación son las siguientes, que son así muy puntuales, se las platico, ¿no? Apoyar en la formulación del catálogo del patrimonio histórico nacional y de los monumentos históricos, proponer actividades en materia de inventario tanto de bienes inmuebles como de muebles de valor histórico o artístico, participar y dar seguimiento en coordinación con las demás autoridades competentes en asuntos relativos a maniobras, movimientos, traslados y préstamos de bienes muebles, y todos esos los que son incorporados a bienes muebles de la federación, porque, bueno, como ustedes saben, en el país hay muchos monumentos históricos, pero no todos los monumentos históricos le pertenecen a la nación. Aquí, digamos, es un subgrupo, y se trata solo de los que le pertenecen al Estado, ¿no?
Y finalmente apoyamos a la conservación y protección y mantenimiento de los monumentos históricos y artísticos que conforman el patrimonio de la nación. Nosotros, digamos que dadas esas atribuciones, tenemos asignadas funciones sustantivas específicas. La primera y la más importante es el levantamiento de información catalográfica y registro gráfico de inmuebles históricos de origen religioso y de su arte sacro para generar inventarios y para crear el catálogo. Y bueno, se dice muy fácil, pero realmente les comparto que es una labor titánica porque se hace, digamos, a lo largo y ancho del país. No hay recursos humanos que alcancen para una labor tan grande. Ha sido una labor sostenida durante muchas décadas y hoy en día realmente no ha podido concluir porque pues todavía hay muchos templos por levantar y muchos más bienes muebles, ¿no? Y bueno, además de eso, gestionamos la autorización de préstamos para que esos bienes puedan salir a exposiciones nacionales e internacionales. Se gestionan reproducciones de imágenes de esos monumentos para que puedan ser, digamos, reproducidos de acuerdo con toda la normatividad. Se autorizan movimientos de obra en caso de procesiones o de traslados entre el templo y los centros de restauración. Se hacen visitas técnicas que esas son a solicitud ciudadana, o sea, si nos dicen que se requieren visitas técnicas para ver alguna situación de los templos o alguna situación de los bienes muebles, asistimos a las visitas técnicas. Y también tenemos acciones y protocolos de cooperación en materia de robo y tráfico ilícito. Y bueno, muchas de estas cosas las hacemos también en estrecha colaboración con las entidades pares del INAH, ¿no? Y bueno, ahora, ya que les platiqué un poquito de manera más general qué es lo que hacemos en el área de catalogación, les voy a hablar de un par de proyectos que son muy especiales y que ahora, digamos, también están muy en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, el primero es el rescate digital del acervo documental y desarrollo del repositorio electrónico de este catálogo. Y bueno, les voy a platicar un poquito cuál es la situación. Como les decía, a partir de los años 80, la Dirección General empezó a hacer un registro, pues, de todos los templos novohispanos y de sus bienes muebles, y la vocación que tenía la institución, pues, fue cambiando. Entonces, esto da pauta a que las herramientas de registro sean diferentes. Pues, como ustedes pueden verlo aquí en estas imágenes, son cédulas todas realmente distintas. Por ejemplo, en un principio, cuando eran las cédulas de SAU, las cédulas de registro, realmente no eran todavía como cédulas, sino que había una preocupación por tener la información, digamos, más importante de las obras, como a lo mejor como lo hace hoy en día el Object ID, que recaba unos cuantos campos de información que son muy importantes, sobre todo en términos de búsqueda en materia de tráfico ilícito, y además hacer acompañarlo como de una suerte de dictamen de obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esta ficha de aquí, tiene hasta muestras de esta pintura que está aquí, que era una pintura de caballete, ¿no? Bueno, sigue siendo una pintura de caballete. Estas son realmente muy tempranas, estas son incluso de los años 70. Aquí, por ejemplo, pueden ver todos estos campos que se llenaban pues a máquina de escribir, y estas son fotografías todavía a blanco y negro porque todavía no se popularizaba la fotografía a color, entonces los registros que se tenían pues eran con fotografías en blanco y negro, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí atrás, cuando ya son de Conaculta, estas cédulas ya tienen fotografías a color, ya hay un software que hacía, digamos, un módulo de captura en el que podíamos capturar la información y ya tenerlo todo de manera mucho más cercana a lo que vemos hoy como información digital, ¿no? Y esto, por ejemplo, eran otro tipo de estudios que se hacían, que se llaman estudios monográficos, que se hacían para poder darlos a los templos y que tuvieran información. Estaban sustentados en una investigación que hacían generalmente doctores en historia del arte, doctores en arquitectura,
para poder emitir esta información, porque además, bueno, pues con el tiempo se buscó que fuera información de mucha mayor calidad académica, ¿no? Y bueno, lo que les quiero contar es que tenemos todo este gran acervo, o sea, hoy en día son más o menos como 80,000 expedientes entre expedientes de templos novohispanos y arte sacro. Y más o menos por los 2000 teníamos justamente este software que nos permitía hacer las cédulas, imprimirlas y bueno, ya como la entrada a la era digital, que duró como más o menos 10 años y después de 10 años lamentablemente hubo una situación con el proveedor y después ya no se pudo sostener el software y entonces eso ha hecho que, o sea, ustedes saben que cuando un software pues lo dejas de usar, lo dejas de actualizar, deja de ser capaz de, digamos, avanzar como el resto del mundo digital, pues realmente cae indudablemente en obsolescencia, ¿no? Entonces teníamos nuestra información atrapada en esa situación y lo que teníamos, digamos, eran todos los expedientes en soporte físico, porque eso sigue estando ahí, por supuesto son bienvenidos, los invito a consultar cuando ustedes quieran el acervo documental, pero digamos que la versión digital, que era una gran herramienta de registro, pues se quedó detenida en el tiempo. Y bueno, en 2023 tenemos la oportunidad de tener un nuevo comienzo porque pudimos establecer una muy buena relación con la Dirección General de Tecnologías de la Información de Secretaría de Cultura y por el otro tuvimos la muy buena, digamos, situación de que nos dieron un recurso económico de la Embajada Americana que se llama Cultural Property Agreement Implementation Grant, porque concursamos para que con un proyecto pudiéramos recuperar nuestro acervo documental y entonces ahora estamos en un proyecto de digitalización que va a servir justo para recuperar toda esa información y toda esa información recuperada con el proyecto que nos financia la Embajada de los Estados Unidos, vamos a poder implementar esa información en un sistema de información que nos está ayudando a poner en marcha la Dirección General de Tecnologías de la Información de Secretaría de Cultura y que además esto forma parte de la Agenda Digital de Cultura, que es otra, digamos, acción estratégica que se está llevando desde la Secretaría de Cultura para divulgar la información que tenemos sobre nuestro patrimonio como una estrategia de conservación preventiva. Y bueno, de manera muy rápida les quiero compartir un poco aquí esta diapositiva, que es una diapositiva que tuvimos que hacer como para un ejercicio de rendición de cuentas para la embajada de cómo iba el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, les platico rápido que con la ayuda que hemos tenido de GETIC, de Tecnologías de la Información de Secretaría de Cultura, lo que llevamos hasta ahora es recuperado 4,135 cédulas de bienes inmuebles, información de 57,698 bienes muebles, 60,060 fotografías y 547 estudios monográficos, que la verdad es que se dice fácil, pero la recuperación ha sido todo un trabajo realmente muy arduo de conocer el acervo, digamos, qué categorías de la información tenía, qué categorías de la información se van a recuperar. Como ustedes podrán imaginar, bueno, pues, no sé, digamos que al principio, pues, se usaban unos lenguajes, conforme va avanzando el conocimiento, tenemos lenguajes más especializados para expresar las mismas realidades, digamos, los levantamientos se van haciendo más complejos, entonces es difícil o desafiante recuperar desde el presente información que a lo largo de las décadas se ha producido de maneras muy diversas, ¿no? Y hacerlos, digamos, armonizarlos para que todos posean un lenguaje común que pueda ser expresado para todas las personas que necesitan usar esa información, ¿no? Entonces, digamos, todo esto que nosotros ya recuperamos es consultable hoy en día a través de esta liga que es sitiosymonumentos.cultura.gov.mx. Y bueno, es como se ve cuando ustedes entran
al repositorio del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos y Artísticos de Propiedad Federal. Y bueno, ahora voy a entrar al otro proyecto, que es un proyecto también muy especial, muy querido, que es el rescate del acervo histórico musical de Santa Clara, Ecatepec. Bueno, miren, les platico justo en estos ejercicios que nosotros hacemos de levantar información, de ir a los templos, de apoyar a las comunidades eclesiásticas para que puedan tener sus inventarios, para que tengan los cuidados, etcétera. Nos convocaron justamente del templo de Santa Clara, Ecatepec, que como ustedes pueden verlo aquí, es un precioso templo histórico. Es una joyita, la verdad, en Ecatepec. Y fuimos y digamos que ellos tienen realmente muchos bienes muebles, digamos, de gran diversidad y a lo mejor como más esperados, ¿no? Tienen pinturas, tienen retablos, tienen ajuares, realmente tienen una gran cantidad de bienes. Pero en una de las visitas a las que fuimos nos dijeron, oigan, pues es que miren, tenemos este acervo, ¿no? Y en la primera visita, bueno, pues nosotros vimos muchas cajas. Cuando nos abrieron las cajas nos dimos cuenta que eran partituras históricas, ¿no? Que estaban hechas sobre papel berjurado, con tintas ferrogálicas, con sellos secos, ¿no? O sea, como con todas estas características. Y bueno, la verdad es que descubrirlo fue una cosa fantástica, ¿no? Pero también nos dimos cuenta de que necesitaban ayuda muy urgente. Entonces también pues empezamos a convocar a otras autoridades y en muchos sentidos. La verdad es que, bueno, yo estoy agradecida por este caso también de Santa Clara de Ecatepec porque ha sido muy noble, digamos, en el sentido de que ha puesto en evidencia los límites que tenemos para el registro de información, ¿no? A lo mejor estamos mucho mejor preparados para poder catalogar pinturas, esculturas, otro tipo de bienes muebles, pero la verdad es que la música es un universo muy complejo y aún así tenemos la obligación de darle su reconocimiento, de darle un registro, de cuidarla y de protegerla porque igualmente es un bien histórico, ¿no? Pero entonces digamos que al ver que nos faltaba eso, pues fue el motivo por el cual buscamos nuevas colaboraciones, ¿no? Entonces, cuando descubrimos esto, la primera colaboración que buscamos fue el apoyo de Musicat, que es el Seminario de Música Catedralicia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ellos se han dedicado décadas a recuperar este tipo de archivos histórico-musicales y la verdad que es un trabajo muy arduo y realmente tiene varias facetas, ¿no? Como ustedes pueden ver, esto tiene una situación de conservación que es muy adversa, ¿no? Las cajas de cartón, que estén enrollados, que estén, digamos, unidos por cintas que rompen las hojas, pero a la vez podemos ver que sí había un gran aprecio de este material, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las personas hayan cosido las páginas en algún momento porque no tenían otro mecanismo, así se hacía, ¿no? O sea, se cosían para poder tener los conjuntos de las hojas y que no se rompieran más, ¿no? Y por ejemplo aquí, esto me gusta mucho un poco enseñarlo porque es una muestra de la complejidad del trabajo. Cuando uno encuentra una suerte de conjunto de hojas sueltas y no sabes cuál sigue porque son partituras y no lecturas que no están a tu alcance, pues tienes que saber cómo se organizan, cómo se estructuran. Y por ejemplo, esto que está aquí es todo un conjunto de una misma obra, en este caso se trata de la obra de España entera, y entonces realmente ya trabajando con la gente que sabe de música, sabes que le dan un orden a los documentos musicales de acuerdo con cuál es el instrumento del más grave al más agudo, y entonces tiene toda una estructura específica que no es fácil, ¿no? Para nosotros esta colaboración es preciosa porque justamente nos permite tener un conocimiento de unidades y no solo como de las hojas más sueltas, ¿no?
Y bueno, aquí les traje esta fotografía un poco para mostrarles que hay todo un sistema de trabajo en el que se encadena un paso de una persona que es restauradora y que hace, por ejemplo, registro de las mediciones, y otra persona que le da el nombre de acuerdo con un nombre especializado en música. Luego se le dan tratamientos de conservación preventiva, luego esos tratamientos de conservación preventiva se aglomeran de acuerdo con la clasificación de la obra, de tal forma que podemos empezar a hacer grupos de información que sean significativas y, por un lado, atender las necesidades de conservación, porque este acervo, por ejemplo, pues tiene una importante presencia de hongos, una importante presencia de acidificación del papel, realmente está en una condición muy friable. Y por otro lado, no hay manera de recuperar, digamos, lo material sin recuperar la parte de la significación, ¿no? ¿Qué hay realmente de contenido en las distintas obras, ¿no? En las partituras, en las misas. Fue realmente ha sido un proyecto muy bonito, porque también nos ha permitido conocer géneros, por ejemplo, de música, instrumentos musicales que ni siquiera los grandes especialistas de repente estaban seguros, ¿no? Decían, bueno, a lo mejor puede ser esto, puede ser lo otro. O sea, realmente ha sido desafiante en todo sentido. Y otra cosa que me gusta mucho compartir, que me emociona de este proyecto, es que es un acervo de un carácter muy popular. A lo mejor, a diferencia de otros acervos musicales de los recintos históricos, que tienen una música sacra, digamos, más ortodoxa, en este caso es un acervo que permite documentar la celebración de la vida cotidiana de la gente, ¿no? A lo mejor todo sale de los bautizos o de las bodas o las confirmaciones o cualquier evento, digamos, de carácter sacramental, pero la música y la celebración de la vida y los arreglos y la manera en la que la gente necesita celebrar, que no necesariamente está dada solo por digamos, la música más sacra, aquí está manifestada, ¿no? Y ese es un carácter como muy específico de este acervo, porque eso es difícil de encontrar en otros acervos donde lo que se ha preservado más es la música como más ortodoxa, ¿no? Y bueno, nada más les digo rápido que este proyecto también ha sido bonito y nos ha permitido estrechar relaciones con la Coordinación Nacional de Conservación, con el Tecnológico de Monterrey, que también una de las investigadoras del proyecto es del Tecnológico de Monterrey, con el proyecto de Musicat de la UNAM, y con la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, que ellos también de manera muy generosa están apoyándonos a, a estabilizar este acervo para que al final podamos hacer algo como, bueno, hay una catalogación especializada que hace la UNAM y nosotros tenemos una catalogación que está más bien dirigida a que el público pueda consultar esta información de manera más general y por sus unidades, digamos, una vez que ya se logra hacer unidades, entonces ya se pueden catalogar. Unidades me refiero, esto no es un documento o un papel aislado, sino esto es una misa completa, esto no es un papel de música aislado, sino es una danza o es un foxtrot, como que a eso me refiero. Y la verdad que es un proyecto muy importante, muy significativo, porque también nos va a llevar a generar nuevas categorías de conocimiento para cumplir nuestra labor, para darle reconocimiento, registro a estas obras de orden musical, divulgarlas y a su vez conectarlas con otra área de conocimiento mucho más especializada, ¿no? Porque estamos en un momento en donde es importante romper silos de información y más bien conectar con otros administradores de conocimiento y de información que divulgan, porque en ese sentido, o sea, de esa manera todo está más conectado, ¿no? No es como cada quien en su agujerito haciendo lo que es su labor, sino que todo tiene más sentido cuando lo que yo hago también es relevante para el otro desde distintas perspectivas. Entonces, bueno, con esto en realidad quería darles una vista muy rápida como de lo que estamos haciendo en el área de catalogación de la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural,
ponerlos en contexto y hacerles saber los desafíos que hoy en día estamos librando. Muchas gracias por su atención. Y le cedo la palabra a Nati, al público. Dejo de compartir. Contrario, si es posible que nos compartas más, seguro con algunas participaciones que ya estarán planeando. Comenzamos con esta ronda. Si alguien quiere participar, solo levante, más bien, prenda su micrófono y pregunte a Marilyn. Hola Marilyn, buena tarde. Hola, Sandra. Sandra Mixteco de la Secretaría de Cultura de Veracruz. La verdad muy interesante tu charla, conocer un poquito más de todo este trabajo que hacen. Por ejemplo, nosotros en el estado de Veracruz contamos con algunos inmuebles de propiedad federal que hemos estado, ahorita que nosotros anteriormente éramos el Instituto Veracruzano de la Cultura, ahora acabamos de migrar a Secretaría de Cultura, entonces estamos como en este proceso de regularizar también nuestros bienes muebles e inmuebles, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de bienes inmuebles, hay algunos que son de propiedad federal, que bueno, dos de ellos ya contamos con un acuerdo de destino por parte de Indavin, y ahorita estamos trabajando en regularizar uno que bueno, no tenemos como mayor antecedentes, y pero ya, bueno, hemos encontrado el hilo y estamos justo en este intercambio de información con Indavin para que ellos puedan emitir el acuerdo de destino, ¿no? Sin embargo, me parece interesante que dices que, bueno, hay la posibilidad de que podamos, por ejemplo, hacer consulta de todos estos documentos o de su catálogo físico que tienen a mí me parece importante para saber si podemos encontrar más información de este inmueble que te comento, que en sí es el antiguo cuartel de artillería, ahora conocido como Centro Cultural Atarazanas, que está en el municipio, en el puerto de Veracruz. Entonces, sí tenemos alguna documentación, pero me parece interesante saber si dentro de sus documentos o expedientes podríamos localizar como más información al respecto del inmueble. No sé si a ti te suena por ahí. ¿Es un inmueble civil? No, fue, bueno, es que no tengo ahorita como todo el antecedente, pero no era civil, era, incluso... ¿Es de origen religioso? ¿Vale? ¿Es de origen religioso? No. No tengo ahorita como a la mano el documento, pero hay unas escrituras donde incluso el inmueble pasa a ser de la Federación, y te digo, era un cuartel de artillería de aquella época, ¿no? De cuando, pues del puerto de Veracruz, las invasiones y todo esto. Claro. Pero te digo, no era civil. Entonces, no tenemos, digo, como todo ese antecedente, y sí me gustaría saber si hay alguna manera, pues, de conocerlo. Lo que nosotros tuviéramos información, sí, digo, ya les voy a platicar un poquito más. Todo lo que tenemos está 100% consultable de manera presencial en el acervo que tenemos, ¿no? Les digo que tenemos como más de 80,000 expedientes. Y actualmente ya hay realmente muchos expedientes que están de manera, digamos, electrónica en el catálogo, en el repositorio digital del catálogo de la Dirección General de Sitios y Monumentos, ¿no? Entonces, tú te puedes meter ahí, sitios y monumentos.cultura.gov.mx, y puedes consultar lo que hay ahí. Si no lo encuentras, no significa necesariamente que no exista. Lo que pasa es que estamos, digamos, voy a detallar un poco más. En este proyecto que nos está financiando la Embajada de Estados Unidos, el primer momento era recuperar la información que teníamos en un servidor, que fue como el último respaldo que se pudo hacer del sistema, ¿no? Entonces, esa información la recuperamos y ya recuperada la subimos. Ahora viene una segunda fase en este proyecto, que es la digitalización de todos los expedientes que no estaban metidos en ese respaldo porque no nacieron en una era digital. Como les decía, los registros más tempranos son de los años 70.
Entonces, digamos, imagínate que de los 70s a los 90s más o menos, hubo una producción de cédulas catalográficas, digamos, o sea, con máquina de escribir, con fotografías en blanco y negro, con técnicas reprográficas muy básicas. Entonces, esas que están, digamos, que nacieron antes de la era digital, no estaban en ese respaldo. Entonces, en este proyecto de digitalización que justo estamos emprendiendo, digo, les comparto eso, apenas tenemos un mes implementándolo, empezamos en septiembre, tiene el objetivo, sí, de digitalizar miles de cédulas que son un poco más antiguas, ¿no? Entonces es posible que muchos monumentos estén dentro de esas cédulas de información que no están ahorita en el sistema porque realmente nacieron antes de la era digital, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, claro. Entonces, eso todavía están en espera de que podamos digitalizarlos y después de digitalizados, que podamos subir la información. Para eso, la verdad que todavía nos cuelga, yo creo que un ratito, como un año. Pero sí es posible que tú me mandes un correo electrónico y me digas, ay, pues necesitamos información de tal inmueble, y que entonces nosotros internamente consultemos qué información tenemos y te digamos, bueno, sí tenemos todo esto, y ahí ya podríamos hacer otra gestión como para ver la manera de hacer esa información accesible, porque al final la idea es que todo sea accesible, solo que accesibilizar la información realmente requiere como de mucho trabajo que justo estamos atendiendo ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Pero con gusto, o sea, tú me escribes y buscamos lo que tengamos y te lo hacemos llegar, si es que no lo encuentras ya en el repositorio digital. Perfecto, muchísimas gracias. No sé, sí. ¿Nos podrías compartir tu correo? m.ortiz@cultura.gov.mx. Entonces ahí me pueden escribir y preguntarme sobre la información que necesiten, y por supuesto que si tenemos la información, pues con todo gusto, ¿no? Antes, digo, les sigo contando, antes teníamos una estación de consulta y justo recibíamos a las personas que quisieran ver la información del acervo, ahí las recibíamos, ahí se podía consultar, de hecho, o sea, todavía se puede hacer. Ya no tenemos estación de consulta porque ya no tenemos ese software, pero ahora la idea es que todo sea consultable a través del catálogo para que no esté limitada, digamos, a una consulta física, sino que esté abierta a una consulta en línea en todo el mundo, ¿no? Ok, entonces, perfecto, muchísimas gracias. Sí, no, hombre, es un gusto. Bueno, por parte del chat, te felicitan mucho por este arduo trabajo, que realmente también como reflexión, y como bien lo dijiste también en la presentación, no es algo que se pueda cerrar en una sola ocasión, sino que de manera constante se ha visto que se ha alimentado con muchas personas y que es un trabajo que también incluso va a seguir creciendo y acumulando también desde otras perspectivas el arduo trabajo que es registrar, documentar y mantener vigente esa información, ¿no? Sí, tenemos tres ya que bueno, tenemos tres participaciones. Entonces tenemos a Jimena, a Naila y después a Sergio. Adelante, por favor. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Hola. Oye, muchísimas felicidades, está increíble todo lo que nos cuentas y además pues sé que el trabajo de catalogación y poner en orden un archivo es una tarea titánica a la que Sí. pocos nos enfrentamos, y pues me parece increíble como justo este tipo de espacios de conversatorio que creo que también ayudan a profesionalizar pues esta labor, ¿no? Que realmente creo que cada vez más empieza a hablar de la catalogación y del proceso que implica, pero creo que es una tarea que ha sido históricamente bastante poco visualizada. Y te quería preguntar, ¿cómo ha sido el proceso o desde dónde comenzaron para la construcción de los metadatos del catálogo y del repositorio que están trabajando? Que me imagino que están trabajando con Alberto Pacheco, ¿no? Justamente este tema de el Tainacan. Uh-huh. Sí, pues sí, en DGTIC la verdad que nos han ayudado mucho. Sí, ellos tienen como
todos estos acuerdos con el IBRAM, que, bueno, entre el IBRAM y el Instituto Científico de Brasil, porque ellos están, digamos, siguen desarrollando Tainacan, que bueno, ese también es otro temazo, porque es este software que hicieron como para muchas cosas, pero nos queda muy bien a la gestión de colecciones y acervos, digamos, y que es un software libre que no nos mete en el problema de o ya no tengo dinero para pagar la licencia, o chin, ya en la administración, pues, o sea, ya decidieron no darle más continuidad a esas licencias, ¿no? Que es una cosa que puede pasar mucho, y entonces en países donde eso, como México, que eso a veces, pues, puede ser difícil de tener, sí es muy importante contar con softwares libres y que sí tengan, digamos, un buen trabajo detrás para sacar esos registros adelante, ¿no? Y bueno, el cómo empezamos tiene mucho que ver con que teníamos esa información que sí se generó en una era digital, que se quedó atrapada en un servidor. Entonces, digamos, eso fue lo primero que recuperamos. Como esa información que estaba atrapada en un servidor se produjo ya más bien como por los años 2000, ya los metadatos que había para entonces eran metadatos, digamos, mucho más afines a las perspectivas de patrimonio cultural, de historia del arte, de análisis iconográfico. Entonces, digamos que eso de alguna manera fue una ventaja porque es más compatible con lo que hacemos ahora, ¿no? Lo que ha sido realmente desafiante es, digamos, como meter en cintura una información que no nació en una época digital, ¿no? O sea, digamos, información que a lo mejor era como estado de conservación. Imagínate el estado de conservación de algo que ya tiene tanto tiempo, o sea, es información que ya no está vigente, ¿no? O campos de información que no estaban tan normalizados, ¿no? Por ejemplo, simplemente las direcciones. Qué bueno que me preguntas. Eso ha sido un súper trabajo, porque en este nuevo catálogo tratamos de que toda la referenciación simplemente de dónde están los templos estuviera con toda la norma técnica de domiciliación geográfica del INEGI, ¿no? Entonces eso significa usar los catálogos del INEGI para estado, municipio y localidad. Y entonces resulta que por ejemplo, que nuestras localidades tenían 20 años. Entonces, cuando tratamos de hacer como todo el corrimiento de datos para que hubiera una actualización, pues nos encontramos con casos con que 10,000 localidades ya no eran la misma. Y entonces había que investigar una por una, o sea, eso sí fue un trabajo de una por una, o sea, qué pasó con esta localidad y en qué se transformó, ¿no? Y entonces ahí tuvimos que hacer consultas cotidianas al archivo topográfico del INEGI para ver, bueno, esta localidad se transformó en esta, o esta localidad la absorbió esta cabecera municipal. Hubo otros casos más atípicos y que, bueno, me parecen, o sea, como dignos de mención. Por ejemplo, había localidades que es que simplemente ya no había población, porque hay localidades que dejan de existir. Y entonces, cuando dejan de existir, porque ya no hay población, es que ya no tienen nombre. Pero no es que tú puedas cambiar tu templo de lugar. O sea, tu templo sigue estando en las mismas coordenadas geográficas, pero esas coordenadas geográficas ya no tienen una localidad como tal, sino que están como absorbidas a otra localidad, ¿no? Entonces, o están subsumidas en otro municipio. Y entonces ahí es complejo porque hay que generar lineamientos, ¿no? Bueno, si te encuentras este caso, ¿qué vamos a hacer, no? Y lineamientos que sean compatibles con la norma técnica del INEGI. Y bueno, eso también les voy a contar que es muy importante porque, o sea, el principio del proyecto era recuperar la información, lo que teníamos, digamos, en el servidor. Ahora es digitalizar todo lo que no está para poder tener nuestro universo, digamos, homologado y en una base digital para que sea consultable. Pero no solo eso, lo que queremos es poder tener esa información de tal forma que sea interoperable con otras plataformas, como para poder poner, por ejemplo, la localización de los mapas con los datos que tiene el INEGI para hacer prevención de riesgos en materia de sismos, de inundaciones, o sea, todas esas cosas, como poner información por capas y entonces poder decir, bueno, o sea, se nos viene este escenario, ¿qué hacemos? ¿No? Y que no sea como una cuestión de,
chin, pues ya se me cayó el templo y pues ahora hay que ver cómo le hacemos y cómo le curamos y dónde sacamos lana, ¿no? Sino decir, bueno, o sea, tenemos todos estos templos que están en esta posible zona de inundaciones, ¿no? O estos otros templos que probablemente van a tener un huracán en cuánto tiempo, ¿no? Y como realmente poder tener mecanismos y herramientas que nos permitan definir escenarios de riesgo de manera previa, ¿no? Para que sí sean preventivos. Entonces, eso es realmente a lo que queremos llegar a largo plazo con el catálogo y realmente con una plataforma en donde se puedan superponer capas de información y entonces puedas prevenir, ¿no? Eso todavía está un poco lejos, o sea, estamos en la construcción, ¿no? Pero ese es el futuro, ¿no? Lo que yo quiero, mi sueño. Sí, está increíble porque además eso muestra que la catalogación no solamente es la digitalización, ¿no? Que siento que muchas veces de Sí, repente como que se cae en ese vicio de pensar, ay, bueno, vamos a digitalizar y no, es como cómo construimos la información para que nos sirva para algo. Muchísimas sí, sí, gracias sí. por compartirnos hacia dónde está yendo este gran proyecto. Muchas gracias y me dio mucho gusto verte también. Sí, Y hay también que vernos luego. Sí. muchas gracias, Jimena. Tenemos también una participación de Naila Magaña. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día y mucho gusto, Marilyn. Hola, Naila. Oye, pues me quiero atrever a hacer esta pregunta, no sé qué tan pertinente sea. Yo soy periodista, en realidad no tengo un vínculo directo con ninguna de este tipo de materias. Sin embargo, me estoy empezando a acercar porque tengo la pretensión de pues, poder cursar una maestría y específicamente poder vincularlo con inmuebles de la Ciudad de México. Pero justo quiero aprovechar como para preguntarte esta duda y yo lo objetivo de lo que hacia donde me gustaría como vincular esto y tiene que ver con justamente la identificación y la catalogación de inmuebles de la Ciudad de México que pertenecen al siglo XX y que por estética, por contexto y o valor de uso o planteamiento con el que fue construido, pues tiene un valor cultural y tal cual, pues, de pues sí, como con un valor que verite esa catalogación. No sé si justo el INAH tenga como un proyecto andado en el que tenga identificado este tipo de inmuebles y no necesariamente aquellos inmuebles que sabemos que son destacados, por ejemplo, de la Lotería Nacional, sino algunos otros que han sido, fueron utilizados con fines habitacionales y que actualmente o están en desuso o tienen como problemas legales y eso repercute o ayuda a que quizá inmobiliarias pues puedan derribarlos o tengan como esta situación más de occupy y que eventualmente pues tienen el uso más hacia bodegas y que eso hace que se pierda tanto la identificación de estos inmuebles como la posible preservación, que era un poco hacia donde a mí me gustaría, estaba yo un poco como enfocada a pues motivar si es que no había este tipo de iniciativas, pero pues no sé, digo, tal cual está haciendo así mi pregunta, si hay como algún proyecto y o iniciativa y o división que esté como identificado bueno, como enfocado en este tipo de inmuebles, sobre todo como en los diferentes sectores del centro, que es en donde bien que mal hay muchísimo inmueble Art Deco, y justo del siglo XX, bueno, el siglo XX, 20, 30, 40, por ahí. Ahí va mi pregunta. Pues mira, a ver, creo que hay varias posibles respuestas a tu pregunta, pero lo primero que sí te digo es que el siglo XX no es considerado histórico, digamos, por la ley. Ya. Entonces, siglo XX, la ley lo considera como artístico. Entonces, como que la instancia gubernamental que entraría ahí, más bien como a reconocer los inmuebles, sería el INBA. Ya. Y se les reconoce como bienes, bueno, y mis colegas no me dejarán mentir, se les reconoce como artísticos cuando ya hay una declaratoria de ley y hay pocos artistas, creo que son 8 artistas que están en la Ley Federal de Monumentos, cuya obra es reconocida como ya de facto como una obra artística porque le pertenece a esos 8 artistas, ¿no? Que si no mal recuerdo es como Diego Rivera, Siqueiros, María Izquierdo,
son 8, no me sé completa la lista, pero bueno, solo son esos, ¿no? Y para que un inmueble sea reconocido por su, digamos, su valor artístico, tiene que llegar a que haya eso, ¿no? Como una declaratoria presidencial. O sea, por ejemplo, estoy pensando en algún inmueble que sí lo tenga, por ejemplo, pues creo que el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, ¿no? Que por su arquitectura sí es reconocido. Sí creo que hay otros en la Ciudad de México, no sé si todos los de este arquitecto jalisciense que se me va su nombre, Barragán, por ejemplo, ¿no? Y, pero sí, o sea, como que la instancia que vería eso, que les daría una forma de reconocimiento, sería el INBA. Una cosa por la cual no se le da un reconocimiento, digamos, de manera tan inmediata, o sea, como tan rápida, sino que sí requiere de la gestión de una declaratoria, es porque cuando es o sea, cuando es una obra muy reciente y los autores siguen vivos, pues podría perjudicarles, darles un mayor reconocimiento, ¿no? Entonces no es una cosa que se haga tan inmediata. Y como de iniciativas, pues la verdad que yo no conozco de una iniciativa de reconocimiento general. Como que lo que yo sé que sucede es que más bien hay sectores de la población que se organizan y dicen, bueno, pues yo estoy buscando el reconocimiento de esta obra, ¿no? O de este edificio particularmente. Yo creo que te sería útil a lo mejor leer cosas sobre patrimonio industrial, porque mucho del patrimonio industrial está en ese contexto, ¿no? Yo tuve contacto con una estudiante que me buscaba hace poco porque ella estaba trabajando un caso de un inmueble que era una productora de textiles en Veracruz, que bueno, ahora pues finalmente ya es un inmueble que cayó en desuso, pero digamos que ella quería recuperarlo como patrimonio industrial, pero justamente la ley no le daba como cabida, porque no sé si tú conozcas la ley, pero la ley de monumentos te dice que antes de la llegada de los españoles todos los bienes son arqueológicos, que de la llegada de los españoles al siglo XIX todos se consideran bienes históricos, y después ya, o sea, del siglo XX para acá, lo que llegue a considerarse patrimonio sería patrimonio artístico, ¿no? Yeah. Que bueno, esto también tiene muchas cosas a discutir, hay muchas personas que piensan que la ley debería ya de, digamos, actualizarse porque ya tiene como 50 años y porque hay valores que no dejan de ser uno y siguen siendo lo otro, pero digamos, actualmente la ley eso es, o sea, esas son sus características, ¿no? Por eso digamos que denomina el patrimonio o arqueológico o artístico o histórico, dada la periodicidad, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, está perfecto y me das un poco de panorama y también motivo como para sumarme a indagar un poco más. Muchísimas gracias. Sí, no hay de qué. Y bueno, pues si crees que te puedo contestar otra pregunta, no dudes en escribirme. Perfecto, sí, chance y sí te doy lata. Muchísimas gracias y gracias por compartir tu chamba. No, hombre, un gusto. Gracias por estar aquí. Bueno, y que también entra mucho en la discusión, agradezco esta pregunta por los distintos concepciones de los términos que usamos entre conservación de bienes muebles, bienes inmuebles y qué se asocia también a lo que es monumento y lo que entra en muchas otras concepciones de definición, que para la mesa mexicana creo que también viene a un interés que podríamos también pensar para los siguientes conversatorios. Sin otra participación, y bueno, agregando que te felicitan mucho por la presentación y agradecen mucho este tiempo que han pasado con estas respuestas que has tenido, pues nos despedimos y les recuerdo que cada mes se realiza este conversatorio con distintos conservadores en museos o atendiendo conservación de patrimonio en México. Tenemos el canal Instagram y también queda digital en el mismo de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente conversatorio de octubre. Muchas gracias. Gracias, Nat, por la invitación. Muchas gracias. Excelente día a todos.